La semana pasada hablamos de que Jesús se presenta como la luz del mundo. Esto lo vimos en Juan 8:12. En esta ocasión encontramos de nuevo a la persona de Jesús, quien dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Lo encontramos también en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6. Retomemos la idea del camino y de la luz, ¿verdad? Para ver el camino, nuestro camino, necesitamos la luz que ilumine. Vamos a ver cómo esto se interpreta no literalmente, sino metafóricamente, ¿verdad? Jesús se identifica con el buen camino, del que nos habla, por ejemplo, Proverbios capítulo 4. En este sentido, Él es el camino que conduce al Padre. El proyecto de Jesús nos da todo lo que necesitamos para conectar con el Padre. Es decir, Jesús es el camino para llegar al Padre. Y nos conecta con el Padre, con su proyecto original de vida. Entonces, el camino que es Jesús no es fácil, no es claro ni evidente, ni lo podemos comprender de una sola vez. Los invito a que hagan como una introspección, ¿saben?, de cómo ha sido su camino en esta vida. Se trata muchas veces ese camino de Jesús difícil porque se trata de una puerta estrecha. De la puerta estrecha nos habla Mateo. Mateo capítulo 7, versículos 13 a 14. Y se describe como el camino angosto que lleva a la vida y que son pocos los que lo encuentran. Bueno, pensemos positivamente de que nosotros vamos a estar en ese grupo, ¿verdad? De que sí lo vamos a encontrar. Y recordemos algo muy interesante de Jesús. Esto se aplica en cualquiera de los pasajes y los encuentros que tiene Jesús. Recordemos que Él no impone, sino que propone. Él propone una vida diferente. Este camino que al recorrerlo nos hará personas felices, personas coherentes, personas llenas de paz. En Lucas 9, por ejemplo, del versículo 22 al 25, dice así Jesús: si alguno quiere acompañarme, o por ejemplo, el que quiera seguirme, o bien, más adelante dice, si alguno quiere venir en pos de mí, cargue con su cruz y me siga. Es decir, el camino también nos está sugiriendo hacer el mismo camino que hizo Jesús, cargar la cruz y seguirlo. Es lo que está anunciando o nos está proponiendo. Algunas personas dicen: no, yo no soy para eso, yo quiero vivir en mi confort, en mi trabajo, en mi estudio, con mi familia, en mis viajes, déjenme en paz, ¿verdad? Pero es porque no hemos tomado conciencia de que en realidad el camino de Jesús, aunque se vea difícil, también es el camino de la felicidad. Veamos, desde el Antiguo Testamento, en el libro de los Proverbios, que es uno de los llamados libros sapienciales, porque son de sabiduría, nos enseñan muchas cosas sobre nuestra vida, aunque son libros tan antiguos. Se menciona muchas veces ese camino derecho como el camino de vida, el camino del Señor como aquel que es el refugio para el hombre recto. Entonces siempre se nos está dirigiendo al camino derecho, al camino recto. Y siempre se describen dos caminos: el de la sensatez, que es un camino sin tropiezos, un proceso que puede durar toda la vida; el camino del honrado, que está iluminado por la luz de la verdad, dicen otros textos del Antiguo Testamento. Y también se nos propone otro camino, que es el camino de los malvados, los que viven en función del mal, que se nutren del mal. Entonces se trata de una senda tenebrosa. Allí se camina a tientas, por ejemplo, sin saber dónde uno va a tropezar. Muy bien, el mismo San Ignacio de Loyola habla de dos banderas. Esos son los dos caminos, dos terrenos, ¿verdad? Pero no se trata de pensar que, bueno, no, yo soy muy malo, yo no puedo acceder a ese camino de Jesús, o yo soy tan santo y tan bueno, ¿verdad?, que yo jamás voy a
a saber lo que es el camino de las tinieblas. No, es que estamos, el dilema del ser humano es ese, ¿verdad? Que estamos en los dos caminos. Lo importante es tener siempre esa conciencia y orar siempre, pedir a Dios misericordia para que ilumine nuestras decisiones y que nuestras decisiones nos lleven por el camino recto. En el libro de los Salmos también hay alusión a esos dos caminos, el camino del bien, el camino del mal. El salmista le pide al Señor que indique su camino, el camino perfecto, el que indica los preceptos de Dios, el de la lealtad. Qué difícil es ser leal, ser fiel, ser perseverante. A todos nos cuesta, pero de eso se trata, ¿verdad? Es una lucha constante. En el Salmo 143 se dice claramente, indícame el camino que debo seguir, pues a ti confío mi vida. Muy bien. Entonces, en este sexto programa, ¿verdad? Con este sexto encuentro, digámoslo, que es un encuentro, en este sexto encuentro con la persona de Jesús, escuchamos esas palabras, yo soy el camino. Y nos detenemos en esa palabra, camino. Entonces, hemos descubierto, por un lado, lo que significa en la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pero también hemos descubierto cómo en la vida de cada persona se ha manifestado esa opción, esa disyuntiva. ¿Hago esto o hago lo otro? ¿Me voy con esta persona o me voy con esta? ¿Hago este trabajo o prefiero esperar un poquito más, ser más paciente y encontrar otra opción? Entonces, la pregunta es si recorremos el camino de la vida con Jesús o si optamos por un camino más egoísta en soledad, creyendo de que somos felices y más libres de esa manera. Bueno, cada uno va a responder a esas preguntas, ¿verdad? Yo les recomiendo, por un lado, escuchar una canción que a mí me ha motivado mucho. Yo lo escuché en unos ejercicios espirituales y descubrí a este cantante. Él se llama Cristóbal Fones. Es un sacerdote jesuita que compone, canta, toca la guitarra y ha compuesto una canción que se llama Tu Modo. Lo pueden buscar en las redes. Aquí en esta canción se describen las actitudes, los sentimientos, los valores, los comportamientos de Jesús, como el camino que hemos de seguir. Hay un momento en que la canción dice, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Entonces, más que un camino, muy claro con escaleras o qué sé yo, con pasos muy claros, en realidad es un modo de proceder. Veámoslo así. Si no eres amable con las personas, estás excluyendo a esas personas. Si no eres transparente, es porque estás ocultando algo respecto cuando te encuentras con otra persona. Entonces, es un modo de proceder, es un estilo de vida que nos enseña Jesús cuando Él dice, yo soy el camino, yo soy la luz, como en el encuentro pasado. Como ejercicio personal, van a ustedes a recordar los momentos de la vida cuando han tenido que tomar una decisión difícil. Para un joven puede ser la carrera que va a estudiar, que va a iniciar. Para otra persona puede ser el matrimonio, si dar ese paso tan importante. Para otras personas puede ser hacer un viaje o qué sé yo, o alquilar una casa o no alquilar otra, o comprar una propiedad. En fin, muchas situaciones de nuestra vida nos llevan a una elección. Entonces, van a hacer un recorrido de lo que han vivido hasta ahora y van a elegir una de esas situaciones en donde tuvieron que optar por un camino. Luego de un proceso largo o corto de discernimiento, ¿verdad? No todos conocemos se conoce este proceso del discernimiento. Vamos a hablar de este tema en otro encuentro, en otro programa. Luego, puedes anotar en tu cuadernito cuál fue la meta que alcanzaste o el resultado que conseguiste.
o la consecuencia de esa decisión. Puedes ir anotando esto, no juzgándote culpable de nada, no juzgando si fue o malo, si fue malo o bueno ese camino, si esa decisión fue errada o no, sino a la luz de las palabras de Jesús. Entonces, vas a considerar si fue el camino de Jesús o el camino del mundo y en qué aspectos. Y vas a tratar de ser objetivo respecto a tu pasado. Como lo miraría ese pasado, como lo miraría Dios a través de Jesús, ¿verdad? Con ojos de misericordia. También quisiera, por último, hacer alusión a un pasaje que todos hemos escuchado. Tal vez lo comprendemos muy bien, lo hemos analizado y estudiado, pero vale la pena evocarlo aquí, el camino de Maús. ¿Recuerdan? Cuando van dos discípulos de Jerusalén a su ciudad natal o su pueblito que se llamaba Emaús, cerca de Jerusalén, pero había que caminar. Y esos dos discípulos acababan de ver la pasión y ser testigos, ¿verdad? De la pasión, eran discípulos de Jesús, pero se vieron en esa situación de frustración. Entonces, en ese camino, que lo encontramos la cita en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, del 13 al 36. Lo pueden leer pausadamente, como siempre, en oración. En oración, a solas, tal vez en silencio. Imaginen la figura de un personaje extraño, diferente. Usted es uno de esos dos discípulos. Aparece un personaje extraño, diferente a todos los que ustedes han conocido en Jerusalén. Desconocido, se acerca a usted a lo largo de ese camino, de regreso a su casa, porque los discípulos van de regreso a casa, ¿verdad? Habían estado en Jerusalén para la Pascua y se regresan. Claro que van con un sentimiento de frustración, de pena, de tristeza, de rebeldía, de desilusión. Ahora, imagínense ese peregrino que se acerca. ¿Cómo lo saludas? ¿Qué le vas a contar? ¿Qué emociones le expresas? ¿Y él qué responde? ¿Qué habla? ¿Cómo habla? Entonces, la reflexión nos puede llevar a partir de los discípulos de Maús que iban ciegos, porque no había luz en los ojos de su alma, iban ofuscados. Muchas veces en nuestra vida así vamos, ofuscados, ciegos, no vemos más que nuestro problema. Y estamos casi obsesionados con nuestro estrés, digámoslo así, con nuestra situación, no le vemos salida. Así iban esos discípulos. Cuando vuelven a Jerusalén, porque claro, a lo largo del camino muchas cosas pasan. Jesús los va transformando poco a poco, pero muy poco a poco. Es un proceso. Les va enseñando, no les dice yo soy Jesús, la luz del mundo, no, jamás, ¿verdad? Él se presenta como un extraño y les dice, bueno, ¿de qué van conversando? Cuéntenme. Y entonces ya ellos se desahogan. Él les da la oportunidad de desahogarse primero, los escucha. Y después les da una enseñanza. Les empieza a hablar de todas las profecías del Antiguo Testamento, que cómo todo estaba previsto, todo estaba profetizado, de que el Mesías iba a morir y resucitar, y que ellos deben tener pues paz en eso, ¿verdad? Y entonces van como comprendiendo, poquito a poco, la luz va entrando en ellos, van comprendiendo, y entonces es cuando ya atardece, ya es de noche, y le dicen, bueno, quédate con nosotros a cenar. Entonces lo invitan, lo invitan a entrar, digamos, a la casa, se sienta con ellos, y cuando ya va a ser el momento de comer, al romper el pan, al partir el pan, entonces él desaparece y ellos toman conciencia de que era Jesús, el que con el que habían estado conversando. Vuelve la luz a los ojos de su alma. Entonces, qué interesante a la luz, digamos, de esta reflexión, tomar conciencia de que el camino hacia Emaús era oscuro, aunque era de día. Iban ciegos.
¿Por qué? Desde el punto de vista espiritual. De regreso era de noche. Ellos no se quedaron a dormir, por ejemplo, no estamos muy cansados, mañana vamos a contarles a los demás, verá lo que vimos y lo que experimentamos. No, ellos se devuelven en plena oscuridad, sin luz de estrellas ni de luna. Así van, pero van felices, porque han visto la luz. Tu luz nos hace ver la luz. ¿Recuerdan esa frase del Salmo? Tu luz nos hace ver la luz. Entonces, es interesante analizarlo así, desde el punto de vista de la oscuridad y de la luz. En la ida iban a oscuras, de regreso ya veían la luz del resucitado. Por eso iban felices, alegres, ya no tenían miedo, ya no tenían dudas, habían reconocido al Señor resucitado. Ojalá así pase en nuestro camino.